Dios os bendiga a todos los que de momento os estéis conectando. Voy a mirar aquí que dice mi niño el pequeño que lo ponga también como moderador para echarnos una mano. Bueno, voy a mirar a ver cómo hago. Ya está, confirmar. Ya está. Bien. Así vais echándome una mano, porque espero que la gente que entre para bendición. Pero bueno, ya se sabe que en este mundo hay de todo. Bueno. Bien, sí, claro que sí. El Marcos es nuestro hermano audiovisual de la iglesia. Una bendición tener hermanos así, la verdad, en estas cosas. Y más cuando uno lo hace por primera vez. A ver, el motivo de este ciclo de escatología que voy a estar dando, si puedo todas las semanas, si no cada 15 días, porque ahora pues tenemos bastante asuntos en la iglesia que tratar y posiblemente no pueda todas las semanas. Pero el motivo es porque hay mucha gente que ha estado encima mía, detrás mía. Si pudiera hacer algún live, algún directo con temas de doctrina, temas de aprendizaje, bueno, cuando son tantos que me lo dicen, tendrán razón, y el que estaré equivocado seré yo por no querer hacer estas cosas. Entonces voy a intentar hacerlo a la medida de lo que pueda, compaginando el pastoreo en el que estamos, porque ahora tengo pues hay gente con necesidad. Bien, que Dios os bendiga. Vamos a empezar este live, este primer tema. Yo hablaba y ponía por los estados, ponía el primer tema de este ciclo escatológico. Vamos a traer un ciclo escatológico. Puedes llamarle seminario si quieres escatológico, porque es lo mismo. Uso la palabra ciclo para no usar la palabra seminario y que no suene muy técnico, muy profesional, muy a lo Señor. No, lo vamos a ajustar un poco. Voy a intentar bajarle revoluciones y voy a intentar explicarlo de la mejor manera que pueda. En medida que voy interactuando con vosotros, voy a intentar mirar los mensajes que van subiendo. No puedo estar mirando todos los mensajes, a no ser que luego pregunte o vamos a alguna temática de preguntas. Luego al final me va a ser imposible porque voy a estar concentrado un poco en los temas que tengo escritos, en los pasajes que tengo aquí en la tabla al lado. Tengo aquí los textos que no recuerde para no perder el hilo. Y luego hay una sorpresa, tengo aquí también una pequeña pizarra. ¿Por qué? Porque queremos hacerlo, lo vamos a intentar hacer bien. Y hay algunos textos que luego vamos a estar analizando que sustentan y que de alguna manera tienen peso para hablar sobre el arrebatamiento en relación a que el arrebatamiento no pasa a la tribulación. Y hay base bíblica para sustentarlo e idiomática. Y luego tengo aquí una pequeña pizarra donde en directo voy a estar escribiendo en su origen, en su idioma original, y luego vamos a ver qué significa esa palabra para dar sustentación y base bíblica a la versión que creemos y que se ajusta a la Biblia, o que creemos que se ajusta más a la Biblia, que es el arrebatamiento pretribulacional. Es decir, que seremos arrebatados antes de que se inicie la tribulación. En ese contexto, por lo tanto, el ciclo escatológico que vamos a estar ofreciendo, que vamos a estar hablando estas semanas, estos meses, aproximadamente lo que dure, vamos a estar haciéndolo por secciones. Vamos a hacerlo por secciones. Hoy vamos a hablar solamente de el arrebatamiento y lo que sustenta el arrebatamiento. Vamos a hablar de algunos textos claves que vamos a analizar en su idioma original, muy fácil, en presencia. Tengo aquí una pizarra y lo vamos a hacer en la pizarra, o sea, no hay ningún problema. Voy a intentar hacer lo que hacemos con los señores, pero ahora para nosotros, ¿vale? Desde casa y muy cómodos. Bien, por lo tanto, eso es lo primero. Vamos a intentar procesarlo muy despacio. La semana que viene, si puedo, o dentro de 15 días, hablaremos sobre los eventos que tienen que ver con la iglesia y que son inmediatamente después del arrebatamiento, que tienen que ver con el cielo. Y eso todo lo vamos a estar viendo. La siguiente semana hablaremos de los eventos que se ajustan dentro de la tribulación. Y así haremos un ciclo formativo escatológico. Para todos los que se están conectando, que Dios os bendiga. Gracias por estar conmigo, por entrar conmigo en esta noche y por querer simplemente aprender juntos lo que la Biblia nos enseña y lo que la promesa del Señor nos aguarda.
Hoy vamos a hablar del arrebatamiento. Todos los temas escatológicos que vamos a estar mencionando, que vamos a estar estudiando, son de corte dispensacional pretribulacional. O sea, usamos esa herramienta de interpretación, las dispensaciones o el sistema dispensacional, y somos de corte pretribulacional. ¿Qué significa? Que creemos que la Iglesia es arrebatada antes de la tribulación. Primero os voy a dar la línea eventual del tiempo escatológica. Os voy a mencionar los eventos en su orden y nos quedamos hoy con la primera lección. Primero, entendemos que estamos en la dispensación dentro del sistema dispensacional. Entendemos que es la administración que Dios tiene para con la Iglesia en este presente. Entonces, de las 7 grandes dispensaciones que el sistema dispensacional agrupa, ¿qué es el sistema dispensacional? El sistema dispensacional tiene que ver con la administración, o es el que se encarga en ajustar la administración del ser trino, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, dentro de la organización, la administración que tiene que ver con todas las edades, con todos los tiempos. Por lo tanto, el sistema dispensacional divide o clasifica en 7 dispensaciones. Empieza con la dispensación de la inocencia y termina con la dispensación del milenio. Pero en este presente, para entender la interactuación que tiene el Dios Trino con nosotros, estaríamos en la dispensación de la Iglesia. Normalmente, comúnmente, se le llama dispensación de la gracia. ¿Yo por qué no le llamo dispensación de la gracia? Yo le llamo dispensación de la Iglesia, porque gracia la ha habido siempre. La gracia de Dios ha estado desde todos los tiempos, porque el que se salva, el que se salvaba y el que se salvará, se salva por gracia siempre mediante la fe. Lo que no ha existido en el Antiguo Testamento y en las demás dispensaciones anteriores es la Iglesia. La Iglesia es un misterio que Pablo revela en el Nuevo Testamento. Un misterio, la palabra que se traduce en su idioma original, es algo que está escondido, que antes no se mencionaba, ni había atisbos. Sí, ahora que tenemos el Nuevo Testamento, tenemos tipología, y esa tipología podemos ver tipos en el Antiguo Testamento que dan una simbología del arrebatamiento y de acciones que antes no se veían. Bien, bueno, todos los que estéis entrando, que veo que estáis entrando bastante gente y estáis perdiendo el hilo, por eso todavía estoy dando vueltas al tema sin entrar de lleno. Que Dios os bendiga mucho, que Dios os guarde. Adolfo, te he visto por ahí, Aarón, a todos, no puedo ver todos los mensajes, pero todos y todas las que vais entrando, que el Señor os bendiga y que el Señor os guarde. Esta es una clase escatológica, su primer tema es el arrebatamiento, así que vamos allá, vamos a empezar y entramos en el nombre de Jesús. Adolfo de Madrid, que Dios te bendiga, compañero, gracias por estar conmigo en esta noche. Amén. Falillo, que Dios te bendiga, compañero, gracias por estar conmigo. Estoy viendo algunos mensajes de algunas hermanas y son las 11 menos 20. ¿Qué tal si empezamos con el tema? El que quiera apuntar, que apunte. Luego dejaremos un tiempo, no voy a ser muy extenso, voy a hacer temas breves, pero luego dejaremos un tiempo de preguntas. Escuchadme, por favor, que las preguntas que surjan luego sean preguntas que tengan que ver con el tema que estamos tratando, que tengan que ver con el tema del arrebatamiento. Las demás preguntas escatológicas en las diferentes clases que vamos a estar dando, en las diferentes intervenciones, las vamos sacando y vamos intentando de alguna manera analizarlas, ¿vale? Así que, Marcos, tú controla el tema de mensajes. Si hay alguna pregunta, las vais dejando, por favor, a medida en cómo impartimos por el escritorio. El hermano Marcos, que tengo como moderador, que me eche una mano y vaya apuntando, y luego vamos mirando en el nombre de Jesús. Y cuando sepa cómo se mueve esto, pues subiremos algunas cosas más. Bueno, vamos a hablar sobre el primer tema, el arrebatamiento. Voy a abrirme aquí algunos apuntes que tengo y la Biblia sobre todo, y vamos a ir mirando. Decirles a los que estéis conectados que también vamos a interactuar con ciertos textos en su idioma original, que tengo una pizarrita aquí, que después cogeré el móvil, le daré la vuelta a la cámara y escribiremos en directo palabras que vamos a analizarlas y que tienen peso para entender que la Iglesia
no pasa por la tribulación. ¿Amén? Primero hay que entender y hay que hablar sobre lo que he dicho, que estamos en la dispensación, dentro del sistema dispensacional. Entendemos que el tema, y va a daros una línea eventual del tiempo escatológica, es lo que voy a hacer primero. Vamos a dar una línea eventual del tiempo escatológica, siempre desde el corte dispensacional pretribulacional. Para aquellos que entren y quizás tengan otro pensamiento, que Dios os bendiga, son doctrinas periféricas, pero no porque me escuches decir algo que quizás tú lo creas de otra manera, no te vayas, quédate ahí y vamos a compartir juntos el mensaje y la palabra del Señor. ¿Amén? Bueno, si partimos desde que estamos en la dispensación de la iglesia o en el tiempo donde Dios está tratando con la iglesia, imaginaos que hoy fuese el arrebatamiento, que es de lo que hoy vamos a hablar. Hablamos de arrebatamiento, la partida donde la iglesia recibe la promesa del Señor. Primero hay que explicar que el arrebatamiento no es salvación. El que es salvo y está en la iglesia y pertenece a Cristo va a ser arrebatado porque es una promesa para con la iglesia. Por lo tanto, el arrebatamiento no es salvación, es promesa. Promesa que tiene que ver para con la iglesia y luego vamos a intentar ir desgranando. ¿Amén? Eso es lo primero. Segundo, imaginaos que hoy viene o aparece o participamos en el evento del arrebatamiento. Vamos a dar una línea eventual del tiempo escatológica y luego nos paramos en el arrebatamiento. Bueno, hay acontecimientos que la Biblia en el sistema escatológico dispensacional enseña que la iglesia va a participar. En el cielo lo primero que una vez que la iglesia sea arrebatada, primero va a ser presentada en su gloria. Seremos presentada a la gloria del Padre, a la gloria de Él, del Hijo, en el cielo. Uno de los eventos que vamos a interactuar con Él será el juicio de galardones. Esto todo en la esfera de la eternidad, en la esfera del cielo. El juicio de galardones, galardón, corona o recompensa, son palabras sinónimas, no son cosas diferentes. Cuando hablamos de coronas, estamos hablando igual que galardones y estamos hablando igual que recompensas. O sea, las tres palabras son sinónimas. El punto del significado final es lo mismo, aunque se usen terminologías diferentes. Se usan terminologías diferentes para poder explicar ciertos asuntos o dar luz a qué tiene que ver la corona, la recompensa o el galardón conmigo, que estoy en la iglesia y que he participado del evento del arrebatamiento y posteriormente del juicio de galardones. El juicio de galardones no es un juicio en el cual se te va a condenar. La palabra que se usa para juicio en relación a galardones es vimá de Cristo. La palabra vimá es un lugar donde se recompensa. O sea que vamos a ser recompensados por la fidelidad y por el trabajo y la dedicación en esta tierra. Tiene que ver con responsabilidad en tus funciones, con responsabilidad en tu forma de vivir cristiana. Tiene que ver con eso en el estado eterno, que ya hablaremos en su tema cuando estemos en su tema. El segundo acontecimiento o el tercer acontecimiento, conforme como lo mires, va a ser las bodas del Cordero. Y una vez que la iglesia ha sido presentada en su gloria, una vez que la iglesia ha sido recompensada por su labor, por su fidelidad, pero no por la obra en sí, sino por la intención que se esconde detrás de la obra. Entonces viene el evento de las bodas del Cordero. Hay una distinción que la palabra y el Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, nos enseña. Cuando hablamos del libro de Apocalipsis, todo el mundo se va a los juicios, a la tribulación, al anticristo, al falso profeta. Pero dejadme decirles que es mucho más sencillo. El libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Por lo tanto, cuando uno estudia el libro de Apocalipsis, cuando uno entra en el libro de Apocalipsis, no es para que representa sellos, trompetas, juicios. Sí, está incluido en el libro, pero el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Y cuando estudiamos este tema, entendemos acontecimientos que son diferentes. Una cosa es las bodas del Cordero y otro acontecimiento que va ligado a las bodas, pero que su relación, que su interactuación ya no es en el estado del cielo, sino en la tierra, es la cena de las bodas del Cordero, donde ahí se incluye al Israel que pasa de la tribulación. O sea, voy a recapitular un poco más hacia atrás,
Volvemos a la línea eventual del tiempo escatológica. Si quieres, apúntalo y vete apuntando. Primero, arrebatamiento de la iglesia, partimos desde aquí. En el arrebatamiento de la iglesia, luego, en el arrebatamiento de la iglesia, en relación con la iglesia es presentada en su gloria primero. Juicio de galardones, segundo. Bodas del Cordero, tercero. 3 eventos en el cielo, que a la par, no hay tiempo en el cielo, pero si pudiésemos ser un poco matemáticos y ajustar la terminología del cielo o el tiempo de esos eventos, serían aproximadamente de 7 años. Prácticamente lo que dura la tribulación en la tierra. 7 años, conocida como la 70ª semana, la última semana de Daniel, de las 70 semanas de Daniel, el Daniel 9:24. Por lo tanto, la iglesia es arrebatada, hay eventos en el cielo, pero al mismo tiempo en la tierra entra en acción el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad, que no es otra persona que el anticristo con su falso profeta. Apocalipsis capítulo 13, emerge uno de la tierra y otro del mar. Está hablando de que uno tiene nacionalidad judía, israelita, y otro tiene ascendencia judía, pero sale de las naciones gentiles. Esto es un resumen del ciclo escatológico que todas estas semanas vamos a estar interactuando, tema a tema. Así que no digan, esto es mucho por ahora, no, tranquilos. Os estoy dando la línea eventual del tiempo escatológica. Una vez que ha pasado la tribulación y se cumplen también el tiempo en el cielo de los acontecimientos que hemos mencionado, se abre capítulo 19 de Apocalipsis y se culmina la tribulación con la batalla del Armagedón. Ahí desciende y se cumple la última de las batallas que tienen que ver con la tribulación y que da conclusión a la tribulación, a esos 7 años de tribulación. Luego, antes de que se inaugure el reino milenial, los 1000 años de Cristo en la tierra, profetizados, dados en pacto a la casa de Israel, que tienen que ver con el reino davídico y etcétera, etcétera, etcétera. Luego, antes de ese milenio, entre la tribulación y el milenio, hay 75 días que Daniel extiende. 75 días donde en esos 75 días hay acontecimientos. Lo primero, hay resurrecciones. ¿Quiénes? Resucitan los que han muerto en la tribulación y resucitan los santos del Antiguo Testamento. Amén. Eso es en los 75 días de transición, como yo les llamo. Hay 2 juicios. Está el juicio de Israel y el juicio de las naciones. Eso todo en estos 75 días. Y hay un encarcelamiento, porque se encarcela a Satanás por 1000 años. Eso todo en los 75 días. Y luego seguido empezaría la era milenial. Y en esa era milenial es donde acontece la cena de las bodas del Cordero. Ese festejo real que tienen que ver con los amigos del esposo, que es la casa de Israel. Amén. Todo esto es la línea eventual del tiempo escatológica, pero no acaba ahí, porque luego de que el milenio se cumplan en sus 1000 años, Satanás es suelto. Y cuando Satanás es suelto, hay algo que se conoce como la última rebelión, y se toman 2 nombres de una guerra o de unos personajes que ha habido ya en la tribulación: Gog y Magog. Ezequiel 37 y 38 y 39 no se cumplen al final del milenio. ¿Qué va? Son unas batallas que ya ha habido en la tribulación y que estaremos desarrollando. Pero se toma ese nombre genérico y se toma para esta revuelta final. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se ajunta para venir a luchar contra Jerusalén, el Rey Jesucristo y los que estamos con él en ese contexto inmediato. Atención, luego de la rebelión final, donde es concluida y aniquilada por el Señor, viene el juicio del trono blanco. El juicio del trono blanco es de carácter condenatorio. Todo aquel que ya se levante en el juicio del trono blanco es para condenación. En ese juicio no hay salvación. Y luego ya viene el estado eterno. Esa es la línea eventual del tiempo escatológica.
Por eso ahora empezamos este primer punto, un ratito solamente, y luego dejamos preguntas para ir semana a semana estudiando juntos escatología. El arrebatamiento. Vamos a hablar de esa promesa, como he dicho al principio, que no es salvación el arrebatamiento. El arrebatamiento es promesa. Es una promesa del retorno de Cristo a por su iglesia. Y la palabra arrebatamiento aparece pocas veces en la Biblia, pero sí el concepto de arrebatamiento implica una cantidad de veces impresionante dentro del contexto bíblico. Vamos a leer algunos pasajes que tienen que ver con el arrebatamiento. Tengo aquí algunos a mano. Juan capítulo 14, del 1 al 3, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo habría dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, atención ahora a la frase, y os prepararé lugar, atención, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y esta expresión hebraica tiene que ver con su cuerpo, con parte de él. Se está tomando a sí mismo. Porque hay que entender que en la cruz del Calvario, en un sentido simbólico y espiritual, la iglesia nace del costado de Cristo. En la tipología de Adán, cuando nace Eva del costado de Cristo, y Adán tiene que caer en un sueño profundo, Cristo entra en el sueño de la muerte, entre comillas la expresión, para que nazca de su costado de una forma simbólica, de una forma representativa, de una forma tipológica, la iglesia nazca y sea dada a luz. Por eso la expresión a mí mismo. Bien, otro texto es Primera de Tesalonicenses 1:10. Para los que estáis entrando, son textos que tienen que ver con el arrebatamiento implícitamente hablando. Dice: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, quien nos librará de la ira venidera. Y aquí se marca en este texto algo importante. Primero, que tenemos que esperar, se nos llama a esperar al Hijo. Hoy en día, nuestras iglesias, por falta de conocimiento, por ignorancia, hay muchos que esperan señales del arrebatamiento. Y están continuamente analizando señales. Y hay una guerra en Ucrania y es una señal. Y hay una guerra en Israel y vemos otra señal. Pero la Biblia no nos llama a la iglesia a esperar señales que precedan al arrebatamiento. ¿Qué va? La iglesia, atención, la iglesia se nos manda esperar de los cielos al Hijo. Porque Él va a venir de la misma manera que se marchó, a por su iglesia, a tomarse a sí mismo. Pero hay un punto en este texto de Primera de Tesalonicenses 1:10. Dice que ¿quién nos libra de la ira venidera? Y luego vamos a estar analizando frases en la pizarra que tengo aquí al lado para que veamos bien esto que estamos hablando. Otro texto más que tiene que ver con el arrebatamiento, Primera de Corintios 15, del 51 al 54. He aquí os digo un misterio, dice Pablo. O sea, que es un misterio que antes no se había dado o no se entendía como tal. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Voy a parar aquí porque el texto ya está hablando luego del cuerpo de resurrección nuestra y de glorificación. ¿Qué dice aquí? Os digo un misterio, todos seremos transformados, no todos dormiremos en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando habla en un abrir y cerrar de ojos, lo normal es que dijese la expresión en un cerrar y abrir de ojos. Eso es lo normal. Cierro y abro, no abro y cierro. Pero aquí está implícitamente la resurrección de los muertos en Cristo y de los vivos transformados. ¿Por qué? Porque parte de la posición de abrir y cerrar los ojos. ¿Qué significa? Que parte primero en que los que duermen en Cristo abren los ojos, como marca la Escritura, con cuerpo de gloria y resurrección, y los que estamos vivos cerramos los ojos y en esa rapidez de un pestañeo
nos reunimos aquellos que ya han partido con Cristo y vienen con Él al encuentro de un cuerpo de gloria, y luego nosotros, pongámonos que estemos vivos en el momento del evento, cerramos los ojos y en ese parpadeo, más rápido no se conocía porque no había luz eléctrica en aquel momento, si no se diría a la velocidad de la luz, es a la velocidad de un parpadeo, seremos transformados con cuerpos de gloria. Y está implícitamente en la Escritura. Luego tenemos Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 y dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, y ahora voy a parar aquí porque este texto luego lo vamos a analizar, porque es un texto donde aquellos que no creen que la iglesia es arrebatada antes de la tribulación, hay una parte de cristianos que creen que la iglesia va a ver la manifestación del anticristo y luego en la mitad de la tribulación serán arrebatados. Pero es que este texto explica lo contrario. Primero, habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. En el texto original, para no entender las comas y las separaciones de la frase, esta frase va unida. Nuestra reunión con Él tiene que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Pero luego sigue diciendo, pero esto no acontece, sino que antes se manifiesta el misterio de la iniquidad, el día del Señor. Bueno, luego lo explicamos para aquellos que usan este texto para argumentar. Otro texto más es Filipenses capítulo 3, del 20 al 21, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. O sea, lo esperamos a Él. No esperamos señales del arrebatamiento. El arrebatamiento se le incluye la doctrina de la inminencia. La inminencia tiene que ver que puede venir en cualquier momento, que no hay señal que preceda al arrebatamiento de la iglesia. Si pudiésemos ser más técnicos y hablar no de señal, pero sí del contexto que va a haber o inmediatamente va a haber antes o durante el arrebatamiento de la iglesia, lo que la Biblia sí nos enseña es que habrá una gran apostasía dentro de la iglesia. Pero eso vamos a marcarlo para después. Tito 2:13 también dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Salvador y Señor Jesucristo. Otro texto en relación al arrebatamiento. Primera de Juan 2 del 2:28 y 3:1 también nos habla: hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos avergonzamos delante de Él en su venida. Y va hablando el texto en relación a eso. Otro texto es Primera de Tesalonicenses 5, 1 y 2, donde dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones o sazones, como dice el texto, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Bien, quiero daros solo estos textos porque luego vamos a estar analizando otros. Vemos que la Biblia, aunque no aparezca la palabra arrebatamiento en sí, en todos los textos entendemos que hay un encuentro personal entre Cristo que viene a por su iglesia a tomarse a sí mismo. ¿Amén? Atención, vamos a seguir un poquito más adelante. Primero decirles, antes de nada, que cuando estudiamos escatología hay tres posiciones distintas en relación a la iglesia y la tribulación. Están los pretribulacionistas, o sea, nosotros, este tema es pretribulacional para el que esté entrando y no lo sepa, que son los que creemos que la iglesia es arrebatada antes y vemos Biblia, o por lo menos vemos Biblia y tenemos base para entenderlo así y creerlo de esa manera. Luego están los mid-tribulacionistas, que son aquellos que creen que la iglesia pasa mitad de la tribulación, los primeros 3 años y medio de la tribulación, y luego es arrebatada a la mitad de la tribulación, y como texto, entre algunos que ellos tienen, hablan de que será tocada la última trompeta, y ellos aluden que esa última trompeta es la séptima trompeta que es tocada por un ángel. Pero bueno, yo no voy a discrepar en lo que ellos crean,
cada uno pues se ajusta al pensamiento que cree. Esto no es ofensivo para nadie, siempre desde el respeto y siempre evidentemente explicando lo que creemos conforme a nuestra misión. Y luego están los post-tribulacionistas, que son los que dicen que la iglesia será arrebatada al final de la tribulación. Eso para los que están entrando, que sepan las diferentes versiones o interpretaciones que se le dan. Pero nosotros creemos que la iglesia no pasa la tribulación y vamos a dar esta noche bases bíblicas de ello. ¿Amén? Pero vamos a ir un poquito más allá, porque cuando hablamos de la frase rapto de la iglesia, quien me conoce y en la iglesia, sabéis que yo no uso la palabra rapto, porque la palabra rapto da una idea confusa del arrebatamiento. Yo prefiero utilizar la palabra en sí arrebatamiento. ¿Por qué? Porque dentro del texto griego hay dos palabras, arpazo y sumnarpazo. La palabra arpazo, que es la que se traduce no por rapto, sino por arrebatamiento, es arrebatar con fuerza y rápidamente a algo que te está clamando que lo saques de un lugar o de un fuego que te va a quemar. O sea, es algo rápido y con fuerza para llevarse a algo con su consentimiento. No es raptado a la fuerza, no es raptado contra su voluntad, es arrebatado porque viene fuego que va a quemarlo. Es el sentido de arpazo, que es lo que significa arrebatamiento en relación con la iglesia. La otra palabra es sumnarpazo, y sumnarpazo es con fuerza, con rapidez, en grupo, pero sin pedir consentimiento. Una de las palabras que traduce el texto que tenemos en español en la Reina Valera, por nombrar la 60, que es la más utilizada, es cuando el endemoniado de Gadara, que dice que lo tomaban y lo sacudían y lo encadenaban, hay una palabra que se traduce ahí por sunarpazo, es decir, que lo hacían contra su voluntad. El que estaba poseído lo hacía contra su voluntad. Sin en cambio, cuando habla de la iglesia, mira, yo quiero poneros un ejemplo, o el pensamiento que yo tengo en relación a esto. Apocalipsis capítulo 12. Vemos, vengan conmigo a ese pasaje, vemos a la mujer y al hijo que fue arrebatado porque venía el dragón para devorarlo. O sea, ese arrebatamiento, eso llevarse al hijo porque iba a ser devorado por el dragón, esa forma de ser librado de ese juicio o de ese dragón, simbólicamente hablando, eso es lo que yo veo en mi mente en relación a la palabra arpazo, arrebatamiento de la iglesia. Viene la tribulación, viene la ira, para la cual la iglesia no ha sido puesta y somos arrebatados antes de, que luego vamos a estar analizando. Ahora, ¿cuándo puede ser o cuándo será el arrebatamiento de la iglesia? ¿Cuándo? Es una pregunta. En cualquier momento, iglesia. En cualquier momento puede acontecer el arrebatamiento, porque el arrebatamiento es inminente, no hay señales que la preceden. Alguno dice, sí, Mateo 24, principio de dolores, el verso 9 de Mateo 24, 8. Atención, Mateo 24 y 25 son exclusivos para Israel. La iglesia no está en Mateo 24 y 25. Hemos cometido el error, o se ha cometido el error tiempo atrás, de ahí que ha perdido fuerza para algunos la doctrina del arrebatamiento, cuando hemos utilizado o se han utilizado textos relacionados con la segunda venida de Cristo, y los hemos adaptado para defender el arrebatamiento. Y hemos cometido un error. Hay que entender qué textos son para la segunda venida literal y qué textos son o se incluyen en relación con el arrebatamiento. ¿Amén? Pero ¿cuándo puede venir Cristo? En cualquier momento. No hay señal que preceda al arrebatamiento. Lo que sí quiero enseñaros son 8 predicciones que Jesús cumple y que la aprobación de su veracidad se cumplieron sí o sí. Mira, Jesús, en Juan capítulo 13, él predijo que lo entregarían, que lo iban a entregar. ¿Dónde se cumple? En Mateo capítulo 26. Jesús predijo que le iban a negar en Juan capítulo 13 también, versículo 36. Su cumplimiento, Lucas 22. Jesús predijo que iba a padecer muchos de los sacerdotes, que lo condenarían a muerte y lo iban a entregar a los gentiles. Lo dice en Mateo capítulo 16. ¿Dónde vemos su cumplimiento? En Juan capítulo 18. Predijo que iba a morir crucificado en Mateo 28, 19.
Vemos su cumplimiento en Juan capítulo 19, versículo 14. Atención. Hay una quinta predicción que Jesús dijo que iba a resucitar en Mateo 20, 19 al tercer día. Y el cumplimiento lo vemos en Mateo 27 en adelante. Él predijo que se iría al cielo. Cumplimiento, Lucas 24. Estas son predicciones que Jesús hizo y se cumplieron a la perfección. Ahora digo yo, también hubo predicciones escatológicas o futuras. En Juan 14, 1, 3, como hemos leído, Jesús predijo que volvería. ¿Cuál es su cumplimiento? Puede ser en cualquier momento, iglesia. Puede ser hoy, puede ser mañana. No sabemos, no podemos fechar el arrebatamiento. Sí podemos situarnos en el tiempo escatológico, podemos oler a tiempo futuro, pero no podemos fechar el tiempo escatológico. Ahora, ¿cuáles son los propósitos del arrebatamiento? Los propósitos del arrebatamiento los podemos dividir en dos tipos: los propósitos celestiales y los propósitos terrenales. O se pueden también llamar propósitos espirituales y propósitos terrenales. La idea central es hacer diferencia entre lo que tiene que ver directamente con la iglesia, que lo he mencionado en la línea del tiempo escatológica, y los que rechazaron a Cristo como su Salvador en el tiempo de la gracia. Y lo que tiene que ver también con la nación de Israel. Y ahí es donde empezamos a ver diferencias. ¿Cuáles son los propósitos celestiales que tienen que ver con la iglesia? Os voy a dar algunos de ellos para no ser muy extenso en esta noche. Primero, librar a la iglesia de la ira venidera. O sea, la gran tribulación. El Antiguo Testamento, o la Biblia en sí, los 66 libros de la Biblia, dan características de la tribulación. Dan nombres, sin usar la palabra tribulación, pero dan nombres característicos de ese tiempo tribulacionario que se entiende por el contexto, por la cronología y por las circunstancias que la Biblia menciona. ¿Amén? Y una de las características, de nombres característicos, es la ira venidera. Y la ira venidera se asocia o es sinónimo de tribulación. O sea, la primera, en relación a los propósitos celestiales que tienen que ver con la iglesia, es librarnos a nosotros, la iglesia de Cristo, de la ira venidera, de la tribulación, y encontrarnos con el Señor en los aires, como dice Primera de Tesalonicenses 1:10. Segundo propósito que tiene que ver con la iglesia, con las cosas celestiales o espirituales, tiene que ver para cumplir con la predestinación, atención a la palabra, hecha a los creyentes en Cristo, porque se nos predestina para ser en la imagen de Cristo, ser semejantes a Él, la glorificación de nuestros cuerpos, preparándonos para los lugares celestiales donde la corrupción ya no puede habitar. Otro punto es para el creyente salvo, para que comparezca ante el tribunal de Cristo y reciba su recompensa. Para preparar, otro punto más, para preparar a la iglesia como la esposa para las bodas del Cordero. O sea, y paralelamente a estos acontecimientos que se están realizando en el cielo, hay acontecimientos que se dan inicio también en la tierra. O sea, que el propósito terrenal que tiene que ver con Israel y con los que rechazaron a Cristo, para una buena hermenéutica, podemos dividir este periodo en dos secciones. La primera, destacar el propósito de la tribulación con Israel, y la segunda, su propósito con los gentiles, para hacer una buena hermenéutica y poder dividirlo y poder entenderlo bien. Primero, los propósitos con Israel. El arrebatamiento, la iglesia con aspectos terrenales, espirituales, y ahora el propósito con Israel, una vez que la iglesia sea arrebatada, se da inicio a continuación a la tribulación. La tribulación, hermanos y hermanas que me escucháis, es de carácter total en relación con Israel. En Daniel 9:24, el Señor dice: 70 semanas están dictaminadas sobre tu pueblo, Israel, y sobre tu ciudad, Jerusalén. No se menciona la iglesia. La iglesia no ha aparecido en las 69 semanas que se han cumplido con la entrada triunfal de Cristo y posteriormente su muerte y resurrección.
No ha aparecido por ningún lado. Es un misterio escondido en el costado de Cristo, que es revelado en el Nuevo Testamento y es mencionado por Pablo. Por lo tanto, la tribulación tiene carácter exclusivo con Israel y con aquellos que no pertenecen a la casa de Israel y que no son o no están en la iglesia porque no han recibido a Cristo. Por lo tanto, cuando la iglesia sea arrebatada, el arrebatamiento también dará inicio a la gran tribulación. Dará inicio a la ira venidera, de la que la iglesia será librada. La tribulación que Cristo anunció y que Daniel profetizó como la semana número 70. Pero también para continuar el programa de Dios con la nación de Israel. Atención, cuando Cristo murió y resucitó, el reino fue postergado, el trato de Dios se pausó. Se cumplieron exactamente, milimétricamente, cronológicamente, 69 semanas, que cuando estemos en el tema de la tribulación lo estudiaremos y lo desarrollaremos. ¿Amén? O sea, se cumplen 69 semanas y el reloj profético de Dios para con Israel se para, se pone en pausa. Se menciona mucho que el reloj profético es Israel, el reloj profético de Dios. Hay un matiz interpretativo aquí, porque el reloj profético de Dios para con Israel son las 70 semanas de Daniel. 69 se han cumplido y en esas 69 Dios ha estado tratando con la nación de Israel, con su pueblo elegido. Pero en la semana 69 se ha pausado el reloj profético de Dios, se han pausado las 69 semanas. Ya no hay un trato directo como se tenía con la casa de Israel. Ha habido otra administración distinta. Se ha intercalado en el tiempo un misterio que ha sido revelado, el misterio de su iglesia y el trato en ámbito celestial, en ámbito espiritual, en ámbito de promesa, en ámbito de santificación y de justificación. Y durante todo este tiempo ha estado tratando exclusivamente en estos términos con el Espíritu Santo, con la iglesia. ¿Cómo? Adaptando el Espíritu Santo a nosotros como templos del Espíritu Santo. Administrando con ministerios que son asociados al Espíritu Santo y que son exclusivos de la iglesia en este tiempo, que no había en el Antiguo Testamento y que no se manifestaba de ese modo el Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, hermanos, vemos que se ha intercalado un tiempo. El tiempo que estamos viviendo es la administración de Dios con la iglesia. Israel se ha pausado las 69 semanas. Ahora queda una semana por cumplir, la semana 70. Y cuando la iglesia es arrebatada, el arrebatamiento también infiere en este propósito, segundo propósito para con Israel, que es continuar el programa que Dios tiene para la nación de Israel. Es poner en funcionamiento, de nuevo, el reloj profético de Dios para con Israel, las 70 semanas, o sea, la tribulación. Por lo tanto, la iglesia no tiene que interferir en esa programación o en ese programa que Dios tiene en exclusividad con Israel. No, porque la iglesia ya ha sido arrebatada antes. La iglesia ya está con el Señor. La iglesia sale del escenario para que Dios empiece a retomar el trato que tenía con la nación de Israel, con su pueblo elegido. Por eso la iglesia no pasa la tribulación. Amén, ajustándonos en una hermenéutica correcta. Ahora, también hay propósitos, el arrebatamiento también tiene propósito para aquellos que rechazaron a Cristo. Para dar paso al misterio de iniquidad y la manifestación del anticristo, es necesario que la iglesia sea arrebatada. Hay algo que al presente lo detiene. Y aquí hay diferentes interpretaciones y diferentes posesiones. Primero, es la iglesia, se tiene que ser arrebatada. No, es el Espíritu Santo, se tiene que marchar de la tierra. Pues vamos a ser un poco más neutros, porque entre un blanco y un negro hay tonos grises. La iglesia tiene que ser arrebatada. Pero hoy en día el Espíritu Santo tiene ministerios en la iglesia que no había antes, y que eso es lo que cesa cuando la iglesia es arrebatada. El Espíritu Santo deja de interactuar con la iglesia como templo del Espíritu, deja de interactuar como sello del Espíritu, deja de interactuar con la llenura del Espíritu. Son aspectos que están hoy en exclusividad para ti y para mí, que somos iglesia.
cuando la iglesia sea arrebatada, estos ministerios del Espíritu Santo en relación con la iglesia cesan, se acaban. Por eso, esa combinación del Espíritu Santo con la iglesia, cuando ya es arrebatada, acompañándola el Espíritu Santo en ese arrebatamiento y cesando esos ministerios, es lo que retiene el misterio del anticristo. Por eso, cuando la iglesia sea arrebatada, en relación a los gentiles que no han recibido a Cristo, se da paso al misterio de la iniquidad y a la manifestación del anticristo. Pero también que la iglesia sea arrebatada infiere en el castigo, en los juicios, en los 21 juicios de los sellos, de las trompetas y de las copas. Los sellos es un desvelar la ira de Dios. Las trompetas son un anunciar la ira de Dios. Y las copas son un derramar de la ira de Dios. Los juicios se van intensificando poco a poco en la medida en cómo se desarrollan esos 7 años de tribulación, donde la iglesia ya está disfrutando de los aspectos que hemos mencionado antes en el cielo. Amén. Pero hay un castigo a la humanidad por rechazar a Cristo como Salvador en el tiempo de la gracia, en el tiempo actual de la iglesia. Y ese castigo tiene que ver con los juicios, igual que en los demás juicios, señores y señoras. Cuando hubo un diluvio, hubo gente que pereció por no recibir el mensaje ni entrar dentro del arca. Cuando estuvo, de alguna manera, me pone aquí que el live terminará dentro de 4 minutos. Nada, pongo otro. Ahora, si se acaba, no pasa nada, que vuelvo a conectar otro para terminar. Amén, no pasa nada, seguimos. Un ratico más solamente y analizamos unas palabras y yo creo que por ser la primera vez lo dejamos así. Bueno, dice que no se acaba. Bueno, mejor que no se acabe, yo tiro para adelante. O sea, para no perder el hilo. En tiempos de Lot, también, Sodoma y Gomorra, vemos también que hubo gente que pereció. Y así en todos los diferentes juicios. Vamos a dar una pausa y seguimos. Porque lo que quiero hacer ahora, antes de analizar textos, es hablar sobre las diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Hay que entender, tengo aquí anotado, hay que entender que hay 3 palabras, hay más, pero 3 palabras son a las que yo hago referencia siempre que estudio. 3 palabras que se traducen por venida en su idioma original. Una es parusía, otra es apocalipsis y otra es epifaneia. Son 3 palabras que bien se pueden referenciar en algunos textos a arrebatamiento. También esa misma palabra se puede referenciar a segunda venida, y también hay algunos textos donde se refiere a la primera venida de Cristo cuando ya vino. O sea, que tienen un rol muy parecido en algunos textos. De ahí confusiones en algunos que dicen, no, es que esa palabra epifaneia, esa manifestación, solo es para la segunda venida. No, también hay textos en relación al arrebatamiento donde se traduce por epifaneia y no por parusia. Y en otras, apocalipsis, y así un largo etcétera. Amén. Pero sí quiero hablaros de algunas diferencias para entender qué es arrebatamiento y qué es segunda venida. Primero, vamos a despejar incógnitas. El arrebatamiento no es una venida. El arrebatamiento es una promesa. Venida, la Biblia registra 2 venidas de Cristo para instaurar un reino. La primera venida, donde se rechazó al Mesías y al reino que se estaba acercando y que fue postergado para la segunda venida, donde se inaugura el reino milenial. El arrebatamiento está incluido en la promesa que tiene que ver con la iglesia. No se considera ni se le puede llamar venida porque Él no pisa la tierra. Él está suspendido en el aire, desde el aire nos llama a nosotros. O sea, es una promesa que está intercalada en ese tiempo y que la Biblia menciona y que hay tanta dificultad en poder entenderlo. Una primera diferencia entre el arrebatamiento y segunda venida es la participación de la iglesia. Porque en el arrebatamiento, Cristo viene a por su iglesia, que simboliza la novia,
como dice Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 17, que es el texto que relata, es el texto que desarrolla el encuentro mismo del arrebatamiento, donde dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros. Pablo se cuenta en el medio, Pablo se cuenta dentro de la iglesia de Tesalónica, Pablo se encuentra entre los cristianos un judío que pertenecía al Sanedrín, uno que entendía de segunda venida. Estaba hablando aquí ahora de arrebatamiento, porque una de las primeras menciones, exceptuando la de Cristo en Juan 14, es la de Pablo, hablando sobre el arrebatamiento, porque está hablando de algo y no está precedido por señales. Hay que entender el contexto hermenéutico, por favor. Dice que Cristo, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Dónde? En las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire. Amén. Por lo tanto, la diferencia es que en el arrebatamiento Cristo viene a por su iglesia, pero con respecto a la segunda venida, Cristo regresa con su iglesia, que ahora ya es la novia, la esposa. Era la novia cuando vino en el arrebatamiento y se la llevó. Y ahora es la esposa, porque ya ha pasado por el evento en el cielo de las bodas del Cordero, y ahora viene para inaugurar un reino mesiánico. El rey y la reina, Cristo y la esposa, la iglesia. Amén. Una segunda diferencia tiene que ver con el lugar del encuentro. En el arrebatamiento la iglesia se encuentra con Cristo en las nubes. Y en la segunda venida, Cristo desciende físicamente y pone sus pies en el monte de los olivos, donde se abre el gran valle. La tercera diferencia es el propósito del regreso. Porque en el arrebatamiento Cristo no viene a pelear, sino que viene a reunir a la iglesia. Pero en la segunda venida, Cristo viene a hacer guerra contra las naciones que están reunidas en Jerusalén, que están atacando a Israel y que se han unido en la señal en los aires de Apocalipsis 19 o de Zacarías capítulo 14. La cuarta diferencia tiene que ver en relación, o tiene que ser en relación al anticristo. En el arrebatamiento, cuando es arrebatado, la iglesia marca el inicio del ministerio del anticristo. Pero en la segunda venida termina el ministerio del anticristo y del falso profeta, porque el Señor en la batalla del Armagedón los culmina. Una quinta diferencia tiene que ver con las resurrecciones, porque en el arrebatamiento, la resurrección de los muertos en Cristo y transformación de los creyentes vivos se cumple cuando Cristo viene a por su iglesia. Pero en la segunda venida resucitan en esos 75 días de transición los mártires que han muerto en la tribulación y los santos del Antiguo Testamento. Ahora bien, hay una sexta diferencia, que es la visibilidad del evento. En el arrebatamiento, solo los creyentes ven a Cristo, y ocurre en un abrir y cerrar de ojos, de una manera instantánea. Y en la segunda venida, dice Apocalipsis, que todo ojo lo verá. He aquí, Él viene con las nubes y todo ojo lo verá. Una séptima diferencia tiene que ver con señales previas. El arrebatamiento no tiene señales específicas. La segunda venida es precedida por eventos profetizados en Mateo 24, 25 y muchos pasajes del Antiguo Testamento que los judíos conocían y que ellos entendían. Una octava diferencia es la mención en el Antiguo Testamento. El arrebatamiento es un misterio, no es profetizado en el Antiguo Testamento. No se habla nada de la iglesia ni del arrebatamiento en el Antiguo Testamento. Hay simbolismos, una vez teniendo el Nuevo, pero que no se daban en el Antiguo. Y en la segunda venida es profetizada en prácticamente los 39 libros del Antiguo Testamento. Hay una novena diferencia, que es la preparación y salvación. Es decir, que en el arrebatamiento no hay salvación parcial. Se salva la iglesia y punto. Se va a la iglesia con el Señor. El que esté en condiciones, sea salvo, pertenezca a la iglesia, se marcha con Cristo. No hay una salvación parcial. Sin en cambio, en la segunda venida, no todos estarán preparados. Habrá un juicio de las naciones y habrá un juicio de Israel. No todos están preparados. ¿Amén? Y la décima diferencia es el lugar del evento. El arrebatamiento ocurre globalmente. Es en todo el mundo.
y la segunda venida es específicamente en el Monte de los Olivos. ¿Amén? ¿Qué pasa? Que hay textos que hemos malinterpretado, que hemos tomado textos que tienen que ver con la segunda venida y los hemos usado para el arrebatamiento de la iglesia, y ahí es donde hemos tenido un montón de malas interpretaciones y de personas que han interpretado mal y han dicho que el arrebatamiento no es doctrina, no existe y no hay tal cosa. ¿Amén? Tales textos como la parábola de las 10 vírgenes que relata Mateo 24 y 25 no tiene que ver con la iglesia. No es que Dios coja a las 5 prudentes y representen la iglesia y las 5 insensatas representen. No, esto tiene que ver con el juicio de Israel. Tiene que ver dentro del contexto de la tribulación para con Israel. Textos como uno será tomado, otro será dejado, son textos de la segunda venida, no son textos del arrebatamiento, y se han usado malamente hablando. De ahí la confusión. Ahora, la iglesia, vamos a pararnos aquí ya para ir cerrando y vamos a estar analizando algunos asuntos. Atención. La iglesia no pasa la tribulación, es la postura que creemos, dispensacional, pretribulacional, y es la postura que estoy compartiendo con ustedes. Y os voy a presentar algunos principios y argumentos que defienden esta postura. Así que ahora sí puedes tomar nota si quieres, porque esto es necesario. Lo primero es que la promesa es la promesa de ser librados de la ira venidera. En Primera de Tesalonicenses, como hemos leído antes, 1:10, dice: y esperar en los cielos al Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. He dicho que la ira venidera es una característica de la tribulación. No se le llama tribulación, pero sí se le da un nombre característico de lo que va a acontecer en la tribulación. La iglesia es librada de la ira de Dios, lo cual muchos intérpretes entienden como una referencia a la tribulación, vista como una manifestación de la ira divina sobre el incrédulo. Por eso dice también Primera de Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto el Señor para ira. Habla de la iglesia, está hablando Pablo. Dice, no nos ha puesto. El lenguaje de Pablo es muy sencillo, es muy común y es muy inteligible. Hay a veces que dice vosotros, refiriéndose a la casa de Israel, y hay otras veces que dice nosotros, refiriéndose al contexto de la iglesia. Se incluye él dentro del contexto de la iglesia. Y aquí dice, porque no nos ha puesto, se incluye él, a nosotros, el Señor para ira. Está hablando en el contexto de la iglesia. ¿Amén? Sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. No nos ha puesto para ira, y es la misma palabra orges en griego que habla Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10. Es la misma palabra haciendo referencia a la ira de Dios en relación al futuro. Un segundo argumento es que la iglesia es llamada a ser guardada del tiempo de prueba. Todos saben el texto famoso de Apocalipsis 3:10, que dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esto lo vamos a analizar en unos momentos. La expresión te guardaré de la hora de la prueba es interpretada por los defensores del rapto pretribulacional, uno entre vosotros, con una referencia a la tribulación. La iglesia será preservada, pero no durante el tiempo de la prueba, sino fuera de ese tiempo de la prueba, y luego analizamos sus palabras. Un tercer argumento es la ausencia de la iglesia en pasajes de tribulación. Desde Apocalipsis capítulo 4 hasta Apocalipsis capítulo 19 no se menciona la palabra iglesia, no aparece el contexto iglesia, no aparece la participación de la iglesia. Y desde el capítulo 4, que se mencionan en el 2, 3, inclusive poco el 4, las iglesias, las 7 iglesias de Apocalipsis. Luego desde el capítulo 4 al capítulo 19 no se menciona iglesia ni un trato con la iglesia. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer eventos que tienen que ver con la tribulación y la iglesia no aparece en ese contexto de juicios tribulacionarios. Es decir, que la interpretación es que la iglesia es arrebatada antes del comienzo de estos eventos. Y su ausencia, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19, refuerza la idea de que la iglesia no pasa esa presente tribulación.
Un cuarto argumento es el arrebatamiento y la segunda venida, como hemos explicado, son eventos diferentes. Luego, un quinto argumento es que vemos tipología antiguo testamentaria, la estamos viendo ya en el Nuevo Testamento, pero la vemos contrastándola de alguna manera con la doctrina del arrebatamiento. Y vemos tipología o simbolismo, si no queréis usar la palabra tipo, simbolismo. Vemos a Enoc y a Noé. Enoc fue arrebatado antes del diluvio, mientras que Noé fue preservado a través del juicio. Pero atención, ¿quién recibió el diluvio? ¿Quién recibió el agua? ¿Lo recibió Noé? No. ¿Quién lo recibe? Cristo, que es la tipología del arca. El arca es un tipo de Cristo. ¿Dónde estaba Noé? En Cristo. Por lo tanto, ¿quién recibe la ira? La recibe Cristo, no la recibe Noé. ¿Amén? Por eso Cristo recibe la ira del Padre en la cruz del Calvario. Él recibe la ira del Padre. Él, cuando se empieza su ministerio o cuando se sube en la sinagoga y empieza a leer al profeta Isaías, él no dice la última palabra: y la ira del Señor está sobre mí. No lo dice. Dice que él ha venido a sanar a los quebrantados del corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no dice la última frase, la omite, porque la recibe él por nosotros. Amén. Por su iglesia. Amén. Ahora, otro argumento es la doctrina de la inminencia, es decir, que puede venir en cualquier momento. Pero voy a daros 10 características de la tribulación. Nombres que se le dan a la tribulación en el Antiguo Testamento, pero que no incluyen a la iglesia, pero sí el tiempo con la tribulación, y la iglesia es salida fuera de ellos. Se le conoce en Sofonías 1:15 como tiempo de ira. En Apocalipsis 14:7 se le llama tiempo de juicio. En Isaías 26 se le conoce como el tiempo de indignación. En Apocalipsis 3:10 como tiempo de prueba. Jeremías 30 como tiempo de angustia. En Daniel 9:27 el tiempo de desolación. En Isaías 24 el tiempo de trastorno. En Joel 1 tiempo de destrucción. En Joel 2, tiempo de tinieblas, y en Isaías 24, atención hermanos, tiempo de castigo. Son 10 características con 10 nombres que caracterizan el tiempo de la tribulación, sin usar el nombre de tribulación, pero el contexto antiguo testamentario lo explica perfectamente bien. Ahora, vamos a profundizar en argumentos y voy a analizar aquí en el pizarrón que tengo aquí al lado algunas palabras con vosotros en directo. Tomaré el móvil, cambiaré la cámara, os iré enseñando cómo vamos escribiendo y qué significa cada cosa para poder sustentar lo que estamos diciendo. Porque la tribulación, como un tiempo de juicio, es específico. Voy a leer un poquito. No he leído ningún mensaje, Marcos. Yo no sé si hay preguntas, si no hay preguntas. Yo no sé, no me he fijado. He estado mirando así un poco para algunas, pero no sé. Bueno, yo pregunto hasta aquí. Yo sé que a veces cojo la moto y voy muy rápido. Amén. No sé si se está entendiendo. No sé si intento ir un poco más despacio. Me he puesto un papelito aquí que pone habla despacio para no ir rápido. Si veis que voy muy rápido, con que me digáis para despacio, yo voy más despacio. Amén. Bueno, vamos a profundizar ahora en pasajes. Vamos a hacer una exégesis profunda, ¿vale? ¿Qué os parece? Vamos a hacer una exégesis profunda. Va a ser la primera vez que lo haga en directo con vosotros. Es algo que suelo hacer con los señores cuando estoy impartiendo alguna clase con los señores, pero que no he hecho a nivel nuestro. Lo voy a hacer muy despacio y vamos a ir escribiendo poco a poco, pero vamos a analizar partículas, vamos a analizar textos donde asientan nuestra fe de que Cristo viene antes de la tribulación a por su iglesia. Amén. Vamos a ver, vamos a hacer una exégesis profunda de ciertas palabras, pero voy a mirar aquí algunos textos, a ver cómo podemos mirar, cuál puedo mirar. Sí, vamos a empezar con el que tengo aquí escrito alguno y voy a ir, déjenme darle la vuelta a la cámara, a ver cómo hago, si puedo hacerlo. A ver, girar la cámara, ahora, bien. Vale, como veis, tengo aquí una pizarra
y vamos a ir escribiendo cosas que vamos a analizar. Mira, como veis ya tengo uno ahí que he estado escribiendo antes. Primera de Tesalonicenses 1:10. La frase, librados de la ira venidera. ¿Amén? ¿Lo estáis viendo, verdad? Bien. Vale. Vamos a traducirlo, ¿vale? Vamos a buscar las palabras que traducen lo que está ahí. La primera que está aquí escrita es ruomenón. Y ruomenón es un pretérito, lo pongo así en letras porque yo creo que es suficiente. Es pretérito presente medio. Esto ya lo explicaré en otro momento, ¿vale? Y es el pretérito presente medio de ruomai. ¿Y qué significa ruomenón? De ruomai. Rescatar, librar y salvar. O sea, ruomenón, que es traducido por librados, que es el pretérito presente medio de ruomai, es rescatar, librar y salvar. Vale, esa es la primera palabra. Pero ahora, ¿de qué nos libra? Dice, de la ira venidera. Vamos a traducir esas palabras. Yo voy escribiendo poco a poco en su idioma original. ¿Vale? Vamos allá. Voy a poner aquí y vamos allá. Ek tes orges. Ek tec orges. Y aquí es donde quiero analizar esto, porque aparece también en Apocalipsis 3:10. Esta preposición, ek, muy mal traducida por algunos. Atención, la preposición ek significa fuera de. Esto significa fuera de. O sea, cuando dice ek tes orges, significa librados de la ira venidera, fuera de esa ira, que es la traducción de la partícula ek. ¿Amén? Lo que indica que no solo nos libera durante la ira, sino que nos saca fuera de la ira. La palabra orges es la palabra ira en sí. Pero atención, es un término que en algunos contextos escatológicos se refiere al juicio de Dios, como en Apocalipsis, para el que lo quiera leer, 6:17. ¿Amén? O sea, eso es orges. Atención, pero vamos a ir un poquito más allá, porque librados de la ira, ahora vamos a traducir la palabra venidera. Y venidera se traduce así, o se escribiría así. Tes Perdónenme que no escriba muy perfecto el griego koiné, pero es muy difícil de escribirlo, ¿vale? Erjómenes y esto, tes erjómenes, esto es un participio presente de erjomai. Erjómenes es un participio presente de erjomai, que significa, para que lo veáis, venir o, bueno, acercarse, para no escribirlo todo entero, para no perder tiempo, acercarse. Y entonces esta frase, tes erjomenem, ¿qué significa? Significa venir o acercarse, y se usa o se enfatiza una ira, atención, que está en proceso de manifestarse y que está señalando el carácter inminente del juicio escatológico. Por lo tanto, librados de la ira venidera, está diciendo que somos librados fuera de la partícula ek, fuera de la ira que tiene que ver con ira escatológica de Dios venidera, en el contexto de algo que tiene que venir, que es inminente y que es del carácter escatológico. ¿Veis ahora la fase o la profundidad en el respaldo?
Por lo tanto, ¿cuál sería la exégesis de Primera de Tesalonicenses 1:10? Que el texto subraya que Jesús está activamente librando a los creyentes de la ira venidera, lo que implica que la iglesia no será objeto del juicio que caracteriza la tribulación. ¿Amén? Bien, vamos ahora, voy a borrar por aquí, vamos ahora a Apocalipsis 3:10. Esto lo dejo ahí por si alguno quiere echarle un vistazo. Vamos a ver Apocalipsis 3:10. No voy a poner todo el texto, sí vamos a hacer un análisis léxico-gramatical como estoy haciendo en para simplemente asentar, rematar que la iglesia no pasa la tribulación. Vamos a empezar con la primera palabra, la que tiene que ver con la hora de la prueba. Librados de la hora de la prueba. La primera es tereso. Vamos a escribirlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Ponemos aquí para que el que quiere Apocalipsis 3:10. Y ahora vamos a marcar aquí. La primera es tereso. La palabra tereso es un futuro activo de tereo. ¿Y qué significa tereso del futuro activo de tereo? Significa, voy a ponerlo aquí debajo, guardar, proteger, guardar, proteger. Guardar, proteger son las palabras que más se ajustan a tereso, que es un futuro activo de tereo. Vale, ahora atended bien, estamos analizando gramaticalmente el texto de Apocalipsis 3:10. Tereo, bien. Vamos ahora a tes horas. Tes horas. Ya saben lo que significa esto, ¿no? Fuera de, tes horas. Tes horas. ¿Qué significa? La clave está aquí, señores y señoras. En Apocalipsis 3:10 también aparece la clave que implica ser sacados fuera, no dentro. Esto significa fuera, no dentro de. No te protege ni te guarda dentro de. Escúchenme, para aquellos analistas, si quisiera decir dentro de, yo te voy a guardar dentro de, entonces se borraría esto y la preposición ya no sería sería en. Y así sí, diría teresón en tes horas. Y sería dentro de la prueba, dentro de la tribulación. Pero la preposición no es en, sino que la preposición es ek, que significa fuera. ¿Amén? Fuera de. Y el término horas, lo voy a poner aquí mejor. El término horas implica un periodo definido. No una condición general de pruebas, sino un periodo definido. O sea, está hablando de la tribulación. Un periodo que en la Biblia está definido como la tribulación, que es el periodo definido por Dios en acontecimientos escatológicos. ¿Amén? Ahora, seguimos un poco más y acabamos, ¿vale? Voy a poner otra palabra más, voy a ponerla aquí abajo, que sigue en el texto, que es peirasmos, de donde se traduce prueba o tentación. Peirasmos, que es esta palabra. Peirasmó, que es derivada de peirasmos. Esta palabra se deriva, esta palabra que veis aquí, peirasmos, se deriva de
peirasmos, que es traducida como prueba o tentación. Pero en el texto, implícitamente, se refiere a prueba. Y en contextos escatológicos, esto se refiere al juicio global de la tribulación. ¿Amén? No voy a estar más escribiendo porque creo que se entiende bastante bien. Seguiremos la semana que viene. Creo que con estos dos textos, solo para poder entender la preposición ek, que aparece en librados de la ira venidera en Primera de Tesalonicenses 1:10 y en Apocalipsis 3:10, guardados de la hora de la prueba, ek es fuera y fuera de, no dentro de. Vuelvo a decir, si la Biblia quisiera decir dentro, que te preserva dentro de la prueba, sería esta preposición, en 3 horas. Pero la Biblia, en todos los manuscritos, 5.700 manuscritos que tenemos del Nuevo Testamento, viene la preposición ek. ¿Amén? Voy a girar la cámara y quiero terminar en esta noche porque creo que quiero dar un tiempo de preguntas en relación a lo que hemos hablado. ¿Amén? Voy a dejarlo aquí. Voy a dejar aquí el tema de la tribulación. Seguiremos, si puedo, la semana que viene, si no, la siguiente. Amén. Sobre ya los eventos que tienen que ver con la iglesia en el tiempo del cielo. Bien, hasta aquí, que Dios os bendiga mucho. No sé si hay alguna pregunta en relación al tema. Si hay preguntas que tienen que ver con la tribulación, con... Eso lo dejamos, o las apuntas, Marcos, apúntalas y las dejas para el tiempo de ese tema y las vuelves a traer y las volvemos a responder. Ahora simplemente quiero responder a preguntas que tienen que ver con lo que hemos estado andando. Dudas más que preguntas, dudas. Amén. Decirles a los hermanos que están entrando, por favor, que no voy a debatir con nadie. No voy a debatir con nadie. No tengo por qué. Yo no soy llamado a debatir. No por falta de argumentos, sino porque no quiero. Soy llamado a compartir y a enseñar lo que yo creo conforme a la Escritura. Ya vais analizando en su idioma original, gramaticalmente, exegéticamente, bíblicamente, hermenéuticamente, lo que creo que se ajusta a la Escritura. Pero siempre respeto las demás opiniones de todo el mundo. Amén. Bueno, adelante, Marcos. Qué pena que no puedo subirte para que hables. A ver si nada más que pueda hacer algunas cosas las haga y podemos hacerlo. Pero vamos a estar así todas estas semanas, o sea que vamos a hablar de todo el ciclo escatológico y vamos a analizar así algunos textos, como he hecho ahora en vivo y en directo. Los demás los he dejado para otro día porque si no, pues es mucho estar escribiendo, explicando y compartir. Es muy difícil. Amén, que Dios os bendiga mucho. Que Dios os bendiga mucho. Marcos, no sé si te veo por ahí. Escribir, es que cógelas tú y vete escribando preguntas. Ya sabes, las que sean preguntas con doble sentido, con doble fondo, yo no las voy a responder, porque yo esto quiero que sea de bendición, quiero que sea para compartir, para aprender. No voy a debatir con nadie. Si uno ya viene con un conocimiento preconcebido, yo no se lo voy a cambiar por mucho griego que les explique, por mucho que escriba, por muchos textos que te dé. Yo no te voy a cambiar el pensamiento si ya vienes con ideas preconcebidas. Así que por eso no voy a discutir. Yo solamente voy a intentar responder preguntas a los hermanitos y hermanitas que tienen que ver con el tema que hoy hemos tratado de arrebatamiento. Alguna duda que me he dejado por el medio, algo que no he explicado y todo eso. Eso sí, voy a leer, eso sí. Antes de nada, una pregunta, ¿vale? Una pregunta que yo pregunto. Yo pregunto y yo respondo. Yo me pregunto. Hay un texto, ¿vale? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. En adelante. Que es confuso. Y dicen, ¿ves? ¿Cómo se tiene que manifestar el anticristo? ¿Ves? ¿Cómo se tiene? Antes de... Mira, voy a leerlo primero. Mira, lo tengo aquí al lado, ¿vale? Pero con respeto, atención, vamos a analizar bien los textos. Con respecto a la venida, y no voy a hacer su análisis, no necesito hacer el análisis en la pizarra, no lo necesito, es sencillo y claro el texto. A la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar,
ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera. En el sentido, atención ahora, de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Voy a pararme hasta ahí. Atención. Aquí dicen, ¿veis? Como no hay arrebatamiento antes, ¿no ves cómo la iglesia tiene que ver la manifestación del hombre de pecado? Viene la apostasía, el hombre de pecado, que es el anticristo, se manifiesta. ¿No ves cómo el texto en el versículo 3 lo dice? Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bien, ahí lo dice. Pero ¿antes de qué? Atención, ¿antes de qué? ¿Antes de qué? Dice, el día del Señor. Antes del día del Señor, está cerca, antes del día del Señor. El texto en su origen califica el versículo 3 al versículo 2 y habla del día del Señor. Pero el día del Señor no es el arrebatamiento. El día del Señor está continuamente profetizado en la Escritura como los eventos que empiezan a partir de la tribulación en adelante. Eso es el día del Señor. Por lo tanto, aquí vemos dos acontecimientos. Vemos, pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él está calificando a la venida de Cristo en relación a la iglesia, arrebatamiento, reunión con Él, atención, reunión con Él, y luego dice, pero no rogamos, hermano, que no os dejáis mover, y luego dice el texto, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Vendrá quién? El día del Señor. Habla de acontecimientos tribulacionarios. Es decir, que no va a empezar la tribulación, que no van a empezar los acontecimientos tribulacionarios sin que antes se manifieste el anticristo. Eso es cierto, el texto está en lo correcto. Lo incorrecto es interpretar mal el texto. Aquí está hablando de la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que es lo mismo, que es arrebatamiento, y está hablando del día del Señor, que habla de la tribulación, juicios escatológicos profetizados en el Antiguo Testamento en adelante, y antes de que eso inicie, aparece el anticristo. ¿Amén? Simplemente ese texto, porque me lo habéis anunciado. A ver, ¿hay alguna pregunta más? No veo, a ver, Marcos, escúchame, pon tú las preguntas, súbelas tú. Las vas cogiendo y súbelas tú. Porque si no, son muchas preguntas y no las veo. Vale, escribe las que tú consideres que se ajustan al tema que hemos tratado hoy. Las demás las escribes y las guardas para los siguientes temas. Voy a ir mirando, yo voy observando, a ver, Marcos, las que va subiendo, porque veo muchas preguntas de todo tipo escatológicas y no todas quiero responderlas hoy porque aún no hemos tocado tema. Mira, estoy leyendo una pregunta, ¿en qué se basa para determinar que son 1000 años literales? Cuando estemos en milenio, me haces esa pregunta que yo te la responderé. Pero no estamos en milenio, estamos en arrebatamiento. Pregunta, a ver, veo al Marcos. ¿Por qué se menciona el arrebatamiento cuando los autores del Nuevo Testamento no la mencionan? ¿Por qué se menciona el arrebatamiento? Espera, cuando los autores del Nuevo Testamento no la mencionan. Hemos leído textos al principio. Hemos leído textos donde no aparece la palabra arrebatamiento, pero sí está implícitamente el sentido de arrebatamiento. Exactamente igual que no aparece la palabra Trinidad, pero sí está implícitamente el sentido de Trinidad a lo largo de la Biblia. Bien, la palabra arrebatamiento no está implícitamente en el Antiguo Testamento, eso sí está escondido en el Antiguo Testamento, pero sí aparece en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento aparece Juan 14, Cristo da esa primera mención, habla de mí mismo, lo que he especificado al principio. Primera de Tesalonicenses 1:10, esperar en los cielos a su Hijo, está hablando de ese encuentro con el Señor, es esperar,
Primera de Corintios capítulo 15, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, Filipenses capítulo 3, Tito capítulo 2, Primera de Juan capítulo 2, versículo 28, y así unos cuantos textos más. Es decir, que no aparezca la palabra voy a arrebatar a la iglesia, vengo a arrebatar a la iglesia, no significa que no haya textos que hablen de ese evento. Amén. Hay que intentar entender cuáles son y cuáles tampoco son, porque hay textos que se han usado mal. Hay textos que son de la segunda venida y los hemos usado para defender el arrebatamiento y nos hemos equivocado, porque no son de la segunda venida literal. Sigue Marcos. Veo ahí una pregunta, yo si veo alguna voy respondiendo. ¿La gran tribulación la pasa a la gente que es inconverso, que ya están muertos? No, los que ya están muertos no tienen que resucitar, inconversos estoy hablando, para pasar la tribulación. Los muertos inconversos que no tienen o que no han tenido acceso, o mejor dicho, que no son salvos, se levantan en el juicio del trono blanco para sentenciar un castigo ya en el estado eterno en el lago de fuego. No, Joel y Misiel, no hay tres venidas. En el tema que he impartido he especificado que está la primera venida para instaurar un reino, acercar un reino que Israel rechazó, y la segunda venida para inaugurar ese reino mesiánico, que son administraciones que Dios tiene con la casa de Israel. La iglesia no es una venida. El arrebatamiento, no es una venida. No viene a la tierra y posa sus pies en la tierra. Es una promesa para la iglesia, una promesa de santificación en la cual somos justificados en Cristo, santificados en Cristo, y por lo tanto no hay prueba ni ira venidera como la tribulación que se aplique a la iglesia. Entonces Él viene en el aire a tomar y desde ahí llama a la iglesia que sea arrebatada. No es venida, es promesa. Travis, a ver, que estoy viendo así por encima. ¿Por qué Pablo pensaba que el Señor vendría antes que él muriese y no habla de ningún milenio? Porque en ese momento está hablando en el conflicto que tenía la iglesia. Había gente cristiana, gente de la iglesia que había muerto, había gente un poquito desesperada, no entendía el contexto. Y hay que entender que la doctrina o el martillo de la teología del Nuevo Testamento es Pablo. Pablo revela prácticamente o asienta las doctrinas por revelación de Cristo. Las doctrinas que hoy, que luego se han ido desarrollando o especificando con el tiempo. Pero es Pablo el revelador de ello. Y él enseña el misterio y empieza a hablar de ese misterio, que no todos dormiremos, y empieza a traer una nueva revelación, una nueva doctrina. No necesariamente ahí tiene que hablar de milenio. ¿Por qué? Porque el milenio, para la cultura judía, para un judío ya sabía que el milenio era el reinado teocrático de Cristo, era el reino de los cielos, era hecho material, hecho físico, era ese linaje de David, ese rey eterno de David que reinaba. O sea, el contexto ya lo sabían. Los judíos lo sabían. Lo que no sabían era el arrebatamiento. Era ese encuentro de promesa con el Señor para con la iglesia. Eso era nuevo, por eso era un misterio y Pablo lo enseña y lo desgrana en lo sucesivo. Veo aquí, hay muchas preguntas, ya lo sé que hay muchas preguntas. Voy respondiendo según pueda. Perdonadme si no puedo responderos todo o no veo todo, es la primera vez. Y estoy un poco así que me pierdo. O sea, no me he perdido dando el tema, me pierdo leyendo los mensajes. Aquí hay uno que se llama Elvis León. Estoy leyendo y dice, ¿se puede parar la gran tribulación si el mundo se arrepiente? ¿Podría ser? A ver, qué bueno sería, ¿verdad, Elvis? Que si el mundo entero se arrepintiese, se parase la tribulación. Hombre, si el mundo entero, todos, se arrepintiesen y recibieran a Jesucristo, entonces sería ilógico la tribulación. ¿Por qué? Porque entonces hasta el Israel habría recibido a Cristo y sería
ya no habría un trato especial con Israel, aunque hay promesas que se tienen que cumplir, pero se cumplirían sin tribulación. Cuando está profetizado es porque evidentemente eso no va a poder ser. Ojalá se pudiese ser. Está profetizado y hay una predicción exacta de lo que el Señor ha dejado en las Escrituras. Ahora, estoy mirando aquí alguno más. Estoy echándole para atrás. Mira, por favor, yo solo os pido, si podéis escribir las que habéis escrito durante, que yo no he podido responder, si podéis escribirlas ahora, yo voy leyendo según van saliendo, ¿vale? Para no retroceder para atrás y no cortar la pantalla. Sí, es que la Biblia habla constantemente de un reino inaugurado, no de un reino futuro. Sí, la Biblia habla de un reino inaugurado y de un reino futuro también. Habla de un reinado futuro. La Biblia está llena de eso. Los que somos arrebatados tendremos juicio, lo he mencionado, el juicio de galardones. Solo que el juicio de galardones no es de carácter condenatorio, no se te va a condenar una vez llegar al cielo. ¿Qué va? Es de carácter recompensativo. Ahí es donde se te recompensa, se te galardona o se te corona. Son tres palabras sinónimas para lo mismo, para una responsabilidad futura que la Biblia no nos dice, que no sabemos qué funciones, pero que tienen que ver con responsabilidad, tienen que ver con fidelidad. ¿Las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesucristo son iglesia? No. Las almas decapitadas, la iglesia ha sido arrebatada. Ya no hay iglesia en la tierra. Lo que en la tierra quede no es iglesia. Son personas que sufren el martirio por haber recibido el evangelio predicado o por haber recibido la salvación en la tribulación, porque hay salvación en la tribulación. Pero preguntas tribulacionarias, por favor, cuando estemos hablando de la tribulación, sacamos todas esas, cuando explique el tema. Si no, ahora nos vamos a hacer un lío. Ahora, ¿los sellados tendrán oportunidad de salvación? La Biblia dice claramente que los sellados no tienen oportunidad de salvación. Y lo dice la Biblia, no lo digo yo. Habla de un reino inaugurado y una tierra, cielo nuevo. Bueno, habla del milenio. La Biblia nos habla del milenio, nos habla del reinado. Hay pactos que Dios hace con la nación de Israel, que es el pacto davídico, el pacto palestino, el nuevo pacto, el pacto mosaico. Hay pactos que el Señor ha hecho con la nación de Israel que no se han cumplido en parte, no en la totalidad. En el reino milenial se cumplen en la totalidad. El reino davídico, el pacto davídico, se cumple en su extensión con un descendiente de David, en este caso Cristo, sentado y reinando de ahí a las naciones. Hay un capítulo entero en el libro de Apocalipsis sobre el milenio y sobre las naciones y sobre todo lo que tiene que ver con eso. Una pregunta, ¿en qué tiempo vendrá la nueva Jerusalén a la tierra? En el tiempo del milenio. En el tiempo del milenio, la nueva Jerusalén, que es el habitáculo de la iglesia con cuerpo glorificado, desciende y queda suspendida en la tierra. Lo explica Apocalipsis. Cuando estemos en ese tema, es que me estáis preguntando preguntas de un tema que todavía no he dado. Pero bueno, hoy alguna dejo pasar. La iglesia es suspendida, la nueva Jerusalén es suspendida. Se posa. La Biblia habla de cimiento, de posarse, de literalmente hacer fundamento en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Mientras en el estado eterno, en el milenio, queda suspendida en el aire. Además, las dimensiones de la ciudad, si se tuviesen que posar en el milenio, ocuparían toda Israel, desde medio Europa hasta prácticamente Egipto. O sea, sería algo descomunal, algo ilógico. Por eso queda suspendida en el aire. Cuando Dios habla de Israel, ¿se refiere a su iglesia o literalmente a Israel? Literalmente a Israel. Cuando Dios habla a la iglesia, le habla a la iglesia. Y cuando Dios habla a Israel, le habla a Israel. Son dos tratos diferentes. Uno tiene que ver, uno es un trato terrenal, son promesas y son pactos que se cumplen en lo terrenal, en el pueblo étnico de Israel. Y luego están las promesas espirituales
que tienen que ver con la iglesia. Una de ellas es el arrebatamiento, es una promesa espiritual. Son asuntos que tienen que ver con lo espiritual, poner la mira en los ojos de arriba, poner los ojos en el autor y consumador de la fe, aspectos espirituales. ¿Qué diferencia hay entre tribulación y gran tribulación? Hay varias diferencias, Adrián. La primera es que llaman tribulación a los primeros 3 años y medio. ¿Por qué? 3 años y medio porque supuestamente hay una falsa paz mundial, aunque no es mundial. Hablaremos cuando entremos en la tribulación. Es dentro del contexto del gobierno del anticristo. Pero la verdadera razón es porque aumenta la maldad. Porque el pacto de 7 años que el anticristo confirma o reconfirma con Israel, que dura 7 años, se rompe a la mitad de los 3 años y medio. Entonces la maldad se aumenta. Hay una batalla en el cielo también, y Satanás, que está en los aires atmosféricos, que ese es su trono, será expulsado fuera en la mitad de la tribulación y será echado a la tierra, y entonces la maldad aumentará. De ahí que tribulación y gran tribulación. Bueno, Travis, perdona que no te responda todas las preguntas, porque si no sería un monólogo entre tú y yo. Eso que tiene que ver ya con milenio y con cuando hablemos de Israel y de la iglesia, pues vuelve a preguntarme estas preguntas y yo intentaré respondértelas dentro de lo que pueda. A ver si encuentro alguna pregunta más, que no sea un monólogo siempre con el mismo. Cabemos más gente. Disculparme, sin faltarle al respeto a nadie, ¿vale? Con mucha educación. A ver si voy leyendo. Perdonadme si soy muy lento en esto, porque es que no veo, pero no tengo problemas de vista, pero es mucho material el que está subiendo. Marcos, ¿dónde andas? Vale, son las 12:10. A ver si hay alguna pregunta más en relación a lo que hemos tratado. Ya responderé otras preguntas que tienen otra relación y otro contexto con tribulación, milenio y todo eso. Ya hablaremos de eso. Porque la escatología es mucha y mucha. Ya sé que te has perdido, me he perdido yo. Es que, Travis, perdóname, es que estás preguntando muchas cosas de muchos temas diferentes y así no nos centramos, ni la audiencia se centra. Ya preguntarás en otro momento, compañero, cuando estemos en esos temas. Intentaré aclararte lo que pueda. Juan, ¿hay posibilidad de salvación en la tribulación? Hay salvación. La gente dice que cuando acaba la tribulación, dice, ¿quién es esta multitud que sube, que ha lavado sus ropas en la sangre del Cordero? Una gran multitud, y dice de todo pueblo, tribu, lengua y nación, o sea que un montón de gente. Travis, no sé, ¿te parece increíble? No sé lo que te parece increíble porque hay muchos comentarios, a lo mejor es lo que estoy exponiendo. Bueno, yo te respeto lo que tú creas. Pero lo que no puedes hacer, hermano, ni tú, ni yo, ni nadie, es preguntar con segundas, preguntar sabiendo con una mentalidad concebida, de un conocimiento concebido. Porque yo te voy a responder lo que yo creo. Entonces, si tú crees otra cosa, no nos vamos a dar la mano. O sea que vamos a dejar que la gente sea bendecida. Sí, porque es que no es normal, hay cosas que no... Estamos para bendecir, compañeros. Bueno, sé que hay muchas preguntas, sé que todavía hay mucha gente. 5 minuticos más, si hay alguna que tal, y si no, pues... Sí, eso iba a decir yo. ¿Y el moderador hijo? ¿Y mi hijo? ¿Dónde está por ahí? Se habrá dormido ya mi hijo, Ricardo Barrul. ¿La gran tribulación literal? Sí, claro que es literal, la Biblia lo enseña. Pertenece a un cómputo de 70 semanas, de 490 años proféticos. Quedan 7 años proféticos por cumplirse en relación con el
en relación con Israel. Sí. Bueno, ¿la tribulación dura 7 años? Sí, 7 años, que son los que le faltan a las 69 semanas cumplidas, 490 años proféticos. Hermano, ¿tienes algún libro escrito? Sí, algo tengo escrito, pero no está publicado. Me tienen que dar la orden. Está ahí mi compadre controlando, pero yo veo que no ha controlado nada. Bueno, el próximo estudio, compañero, si no pasa nada, porque ahora tengo asuntillos en la iglesia, pues he tenido, ha habido pérdidas en esta tierra, familiares, y tengo que estar con ellos. Y voy a intentar estar la semana que viene, si puedo, si no para la siguiente fijo. Vamos a intentar y vamos a hablar de los eventos del cielo. Juicio de galardones, bodas del Cordero. Sí, razón tienes, Adolfo. Si no, me voy a quemar muy pronto. Son las 12:13, voy a cortar ya, compañeros, porque he expuesto un tema bastante amplio. Yo creo que he dado base textual, base bíblica, base idiomática. He intentado responder algunas preguntas y, bueno, espero haberles bendecido. Si esto está bien, pues sigo. Si es de bendición, sigo. Y si veo que no, pues no pasa nada, que paro y no me desgasto. Pero yo voy a intentar hacerlo todas las semanas si puedo y compartir este ciclo escatológico en el nombre de Jesús, ¿vale? Así que vamos a darle gracias al Señor. Como no puedo subir a nadie para que hable de momento, pues voy a darle gracias yo a Dios. Si hay preguntas, por favor, y no he podido responderlas, si se pueden escribir o algo y alguno me ayuda, pondré a más moderadores también para que me ayuden, a los conocidos. Las dejaré y las responderé en el tema, que si son preguntas de tribulación, cuando sea tribulación, las respondo. Si son temas de milenio, cuando sea milenio, las respondo. No voy a responder todas de todos los temas en un solo tema, porque perdemos la lógica y lo que hoy hemos disgustado, ¿vale? Bueno, que Dios os bendiga mucho. Le damos gracias a Dios. Voy a darle gracias yo a Dios. Señor Dios eterno, Padre, gracias en esta noche. Gracias por permitirme, Señor, esta riqueza de estar con los hermanos y poder compartir este gran tema, Señor. Gracias, Señor. Bendice a todos los que se han conectado, que hoy hayan aprendido un poquito más y lo puedan poner por práctica y enseñar a los demás. Y capacítame a mí, Señor, para poder seguir enseñando. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que Dios os bendiga mucho y ya nos veremos para la semana que viene. Lo iré anunciando como he hecho esta semana, así que no os preocupéis, estar atentos y que Dios os bendiga mucho. Un beso a todos y hasta mañana. Ahora a ver si sé yo quitar esto.